Encontrar al abogado de derecho familiar es quizás la parte más difícil, pero más importante del proceso de derecho de familia. Probablemente recibirá consejos no solicitados de todas partes, como la familia y amigos, pero la persona más importante en el proceso es el abogado de derecho de familia. Con demasiada frecuencia, cuando las personas intentan hacerlo ellos mismos, descubren mucho más tarde que lo hicieron mal. Hoy en día, la ley en muchos casos es muy compleja. Hay varios pasos que debe tomar antes de ver un abogado. Algunas cosas que debe hacer incluyen crear una lista de sus activos, pasivos e ingresos. También debe tener un conocimiento básico de sus gastos mensuales. Al hacer preparaciones preliminares, reduce el tiempo de su abogado que tendrá que pasar acumulando información. Además, debe traer todos los documentos que crea que son pertinentes a su caso a su primera reunión con el abogado. Recuerde siempre que es muy importante decirle a sus abogados todos los hechos buenos y malos. Él o ella debe saber todo sobre el asunto si va a tomar una determinación sobre su caso. Pero sepa que su abogado tiene que mantener sus asuntos en la más estricta confidencialidad. Sin embargo, muchos estados requieren que el abogado denuncie cualquier presunto abuso de niños o personas mayores de edad, descuido o amenaza de daños inmediatos a otra persona, aunque la información haya sido obtenida de sus propios clientes. En la última década, varios métodos alternativos de resolución de disputas, o ADR, se han vuelto populares. Estos incluyen la ley de colaboración, la mediación y el arbitraje. Los abogados que incluyen estas opciones en sus prácticas están entrenados especialmente. Debe de preguntarle a su abogado que le expliquen estas opciones y que describa los beneficios y riesgos de cada uno de ellos, además de los beneficios y riesgos de utilizar el proceso tradicional de litigio. Para muchos clientes, una preocupación importante al buscar un abogado matrimonial es el costo. Un acuerdo de honorario por hora es el tipo más común de estructura de honorario. En esta situación, su abogado le pedirá que pague parte de la cuota por adelantado o un upfront. Esto se llama un anticipo o retainer. Este anticipo es un depósito o pago oficial para asegurar que el cliente está preparado para pagarle al abogado por su tiempo. La cantidad del anticipo variará de un caso a otro y de abogado a abogado. Pero por supuesto, su situación económica y la experiencia, reputación y capacidad de los abogados realizando los servicios normalmente determina la cantidad de anticipo que solicite el abogado. Por ejemplo, si tiene riqueza sustancial y está en una batalla de custodia del niño con su cónyuge, es probable que sus abogados querrán un anticipo mayor que si tiene una situación en la que los temas financieros son simples. No existen problemas relativos a los niños y solo necesita que su abogado prepare los documentos para tramitar el divorcio. Esta última situación se conoce generalmente como un divorcio no disputado. El promedio de horas facturables de los abogados suele ser entre $150 y $1,000 por hora, según el abogado y la jurisdicción en que él o ella practica. Por supuesto, cada caso es diferente y los honorarios por hora varían dependiendo de la experiencia del abogado, área y lugar. Divorcios normalmente pueden costar desde aproximadamente $1,000 más los costos judiciales y desembolsos para divorcios no disputados hasta 10 y a veces cientos de miles de dólares. Pueden hasta costar millones de dólares en casos muy complejos. Como dijo Abraham Lincoln, el tiempo y el consejo de un abogado son sus valores en comercio. Un abogado vende su experiencia y formación. Antes de poder ejercer la abogacía, un abogado tiene que haber satisfecho ciertos criterios que van desde haber completado 3 años en la Facultad de Derecho con éxito hasta haber superado el examen de la barra del Estado. Estos requisitos se han establecido para proteger al público de ser representados por personas no calificadas. A diferencia de un tendero, un abogado le vende a su cliente el conocimiento de cómo llevar a cabo un objetivo específico. En muchos estados,
Un abogado tiene que proporcionarle una carta de compromiso o un acuerdo de retención escrito y una declaración de los derechos y responsabilidades del cliente. Un acuerdo de retención es un contrato estableciendo los servicios que se realizarán y los honorarios que se pagarán. Tanto el abogado como el cliente tienen que firmar el acuerdo de retención. Usted debe leer este acuerdo de retención, redactado por su abogado, cuidadosamente antes de firmarlo. Este acuerdo de retención entre usted y su abogado es un contrato que, entre otras cosas, establece cómo se determinará la cuota. Es importante recordar que aunque se puede solicitar al tribunal que ordene a su cónyuge que haga una contribución a los honorarios de su abogado, esta adjudicación no es obligatoria o automática. Usted debe preguntarle a su abogado algunas preguntas de fondo para tener una idea de si él o ella posee el conocimiento y la experiencia que usted necesita para su caso particular. Si su abogado es miembro de la Academia Americana de Abogados Matrimoniales, él o ella se considera un líder profesional en el campo del derecho de familia. Por ejemplo, usted puede preguntar: ¿cuánto tiempo has estado practicando la ley? ¿Cuánto tiempo has estado practicando la ley de familia? También si su práctica es exclusivamente del derecho de familia. ¿O cómo se lleva con otros abogados? ¿Cómo se utilizan los asociados, asistentes legales o clientes para mantener bajo los costos y mejorar su trabajo en los casos? ¿Tiene alguna certificación o formación especializada? ¿Qué folletos para el cliente tiene que me pueden ser de ayuda? ¿Cómo puede ayudarme con mi caso? También se debe pedir una estimación de los gastos totales y una lista de servicios cubiertos en el presupuesto. Pregunte qué pasos su abogado espera tomar y cuánto tiempo y dinero implican. Un abogado con experiencia debe ser capaz de describir el proceso para usted con un grado razonable de precisión. Aunque muchos casos se resuelven como casos estándar o no impugnados, sin manutención, bienes o cuestiones relacionadas con los niños, muchos otros son completamente impredecibles. No esperen ser citados una cantidad específica de dinero como la cuota completa de cualquier cosa menos un divorcio estándar de mutuo acuerdo. De hecho, tenga cuidado con un abogado que se compromete a manejar su caso por una suma fija, ya que es imposible saber qué puede ocurrir en todos los casos menos el caso más estándar de divorcio de mutuo acuerdo. La conclusión es que usted debe sentirse muy cómodo trabajando con el abogado que usted elija. Usted y su cónyuge tendrán derecho a abogados independientes en una situación de divorcio. Esto es independientemente de que si usted y su cónyuge se pusieron de acuerdo de mantener el divorcio amistoso. Mientras que usted y su cónyuge pueden entrar en el proceso de divorcio esperando resolver las cosas de forma amistosa, siempre hay una posibilidad real de que ocurran problemas durante el proceso o en el futuro. Cada parte debe tener su propio abogado que represente solo esa parte. Puede convertirse en un serio problema cuando un abogado representa a ambos lados. Una persona no puede servir a dos amos con eficacia, y los tribunales han condenado la práctica de tener un abogado elaborar un acuerdo de separación para ambas partes. Aunque los tribunales generalmente no rechazarán el acuerdo si parece justo para ambas partes y no hay evidencia de fraude o de extralimitación, esta práctica debe ser evitada. Los tribunales han concluido que no es adecuado representar a ambas partes en una acción matrimonial, incluso con el consentimiento y el cliente bien informado.